Mis saludos, estudiantes, profesores y demás televidentes, bienvenidos a nuestras clases de sistematización de historia de Cuba en la preparación para los exámenes de ingreso. Como habíamos anunciado en la clase anterior, hoy nos vamos a introducir en un nuevo tema. Específicamente vamos a hablar a partir del año 1899 y en ese tema vamos a destacar aspectos que son importantes. Recuerden que el 1 de enero de 1899 se inicia en nuestro país la que nosotros conocemos como la primera ocupación militar norteamericana. Una ocupación que tiene objetivos muy concretos. Recuerden que Estados Unidos, que se había apoderado de Cuba desde el Tratado de París, ya se convertía en una propiedad, Cuba, de los Estados Unidos, ahora necesitaba establecer una serie de líneas, de medidas que le posibilitaran crear toda una serie de bases fundamentales para establecer lo que después va a ser la República Neocolonial. Y la primera ocupación precisamente va a ser este periodo que vamos a analizar de 1899 a 1902. Recordemos que es una etapa donde ha culminado una guerra por la independencia. Después de 30 años de guerra, el país está devastado. Hay situaciones difíciles desde el punto de vista económico, político y social. Por lo tanto, Estados Unidos necesita, ante toda esta realidad, establecer una serie de medidas. Pero como estamos hablando de un gobierno de ocupación, recuerden que este gobierno de ocupación tiene que hacerlo todo a través de órdenes militares. Un gobierno provisional con un carácter militar. Estamos hablando de una ocupación militar. Pero bueno, precisando algunas de estas ideas, vamos a ver cuál es el tema, las temáticas específicamente que vamos a trabajar en la clase de hoy. Y ahí tenemos la clase número 6 y vamos a empezar el capítulo número 3. Las luchas sociales y nacional liberadoras entre 1899 y 1935 frente a la dependencia neocolonial. Recuerden que vamos a hablar de un periodo amplio, rico en hechos históricos, y si observan hay dos grandes momentos en él. La primera ocupación militar norteamericana que se inicia aquí en 1899 y ya a partir de 1902 la República Neocolonial. Pero la vamos a extender en este capítulo hasta 1935. Hay particularidades que nos llevan a ese año. Después las veríamos a través de todo el contenido. Y específicamente hoy nos vamos a dedicar el tiempo a esta temática. Cuba entre 1899 y 1902. Creación de las bases de la dominación neocolonial. Como observa, estamos hablando entonces de un periodo histórico que tiene estas características. Va a ser un periodo de tránsito entre aquella etapa que analizamos de la colonia, donde la metrópoli era España, y ya después del Tratado de París, Cuba convertirse en una dependencia directamente de los Estados Unidos, hace entonces que todo esto cambie la concepción y Estados Unidos necesite este periodo histórico para crear las bases de lo que sería la neocolonia a partir de 1902. Por lo tanto, en este periodo vamos a destacar estas características: 1899, 1902. Primera ocupación militar norteamericana. Como decíamos ahorita, este es un gobierno provisional, es un gobierno de intervención. Por lo tanto, el gobernador que va a regir en todo este periodo, dos gobernadores que tenemos a lo largo de este periodo, sobre todo uno muy conocido, Leonardo Boone, va a aplicar una serie de medidas a través de órdenes militares que constituyen el objetivo fundamental de toda esta etapa. Medidas que las vamos a ver en lo económico, en lo político y en lo social. Pero quisiéramos detenernos en esta realidad, porque recuerden que estamos hablando de este periodo de ocupación militar donde se van a crear las bases fundamentales de la neocolonia. Por lo tanto, hay medidas que tienen objetivos muy bien definidos, tanto sociales, económicas y políticas. Vamos a un poco esquematizar estas ideas que les van a posibilitar a ustedes trabajar. Por eso les propongo, a través de un esquema, destacar cada una de estas medidas, clasificarlas y a partir de ellas entonces trabajar cada una de las medidas y llegar a conclusiones. Creo que si hacemos este trabajo en conjunto con los maestros, esto les va a posibilitar llegar a estas conclusiones. Pero comencemos. Cuando hablamos entonces de la ocupación militar, ahí tenemos en pantalla, vamos a hablar de las medidas que toma todo este periodo de ocupación militar. Esos gobernadores que responden a los intereses norteamericanos y a través de órdenes militares. En primer lugar tenemos las medidas sociales. Recuerden que estamos hablando de un país afectado por la guerra, había culminado la guerra del 95 y además recuerden las medidas represivas aplicadas por España
Estamos hablando de la reconcentración que un daño humano profundo ocasionó en estos momentos. Por lo tanto, Estados Unidos, desde el punto de vista social, va a darle una preferencia a la salud pública y especialmente a la educación. Por eso estamos hablando de reconstrucción. Y es importante que en el trabajo que ustedes realicen amplíen entonces a partir del esquema lógico cada una de estas medidas. Recordando algunas de las sociales, recuerden toda la campaña de higienización que realizaron en todo este periodo y especialmente el dragado de puertos, la pavimentación de calles, lo que era la vacunación. Varias enfermedades afectaban debido a las consecuencias de la reconcentración. El país, recuerden la fiebre amarilla, uno de los mayores estragos que había ocasionado en todo este momento. Por lo tanto, desde el punto de vista de la salud, Estados Unidos dirigía toda su atención. Pero desde el punto de vista educacional también tenían una serie de objetivos específicos y recordando cada uno de ellos podemos hablar de las reformas en la educación primaria, que tienen una intención ideológica y que sobre todas las cosas estaban dirigidas a lograr algo, a norteamericanizar al pueblo cubano desde edades muy tempranas. Tenemos un censo de población que tenía un objetivo también definido y era conocer la disponibilidad de mano de obra que existía en el país. Por eso cuando profundizamos en estas medidas, todas están intencionadas hacia algo, resolver los grandes problemas sociales no para el beneficio de la sociedad, del pueblo, sobre todo para la avalancha de norteamericanos que iban a llegar a nuestro país a partir de este momento y que necesitaban un clima seguro, sobre todo desde el punto de vista de la salud. Por eso estas medidas sociales están encaminadas a estos dos sectores. Pero la ocupación militar no se va a detener solamente en medidas sociales. Hay otras medidas desde el punto de vista económico que tienen una proyección mayor. Veamos. Cuando hablamos dentro de las medidas, estamos hablando de las económicas. Y las económicas tienen un objetivo muy bien definido y es el dominio de nuestro país, el dominio en la esfera económica. Muchas de estas medidas que vamos a destacar, recuerden que tienen también un objetivo preciso norteamericano. Y era que esa economía que había estado devastada por la guerra, recuperarla y crear condiciones favorables para la inversión de capitales y sobre todo de la presencia de monopolios norteamericanos. Y cuando ustedes profundicen en estas medidas económicas se van a dar cuenta rápida que muchas de ellas se convierten en instrumentos de dominación. Mecanismos que después, cuando entremos en la República neocolonial, vamos a profundizar y veamos cómo muchos de ellos se amplían y se perfeccionan a lo largo de la República neocolonial. Y es importante entonces cuando ustedes destaquen estas medidas económicas tengan en cuenta algunas de ellas que son significativas. Recuerden una rebaja de aranceles que se produce en todo este periodo. Sobre todo rebaja aranceles a los productos norteamericanos que entraban en el país. Productos desechados, productos ya vencidos en Estados Unidos, pero que en Cuba resolvían grandes problemas y entonces Estados Unidos aprovecha esta coyuntura y una de las medidas iniciales de toda la ocupación, que se repite en varias ocasiones dentro del periodo, van a ser las rebajas de aranceles. Recuerden que cuando hablamos de aranceles, estamos hablando de impuestos en la aduana, impuestos en el comercio, por lo tanto, si hay una rebaja de aranceles, esto da la posibilidad de una entrada masiva de productos norteamericanos. Pero yo ahorita mencionaba algo, la inversión de capitales. Esta es una etapa donde la inversión de capitales supera ya los 50 millones de dólares, lo que implica que los propietarios norteamericanos, los grandes representantes de monopolios norteamericanos, vean con gran interés algunas ramas de la economía en el país. Y estoy hablando de la industria azucarera, estoy hablando del tabaco, estoy hablando de la minería, sobre todo la extracción de todo este periodo y algunas ramas que se van destacando en esta etapa. Estados Unidos entonces invierte gran cantidad de capitales que supera a etapas anteriores. Lo que estamos hablando de una avalancha de capitales norteamericanos. Por lo tanto, la inversión de capitales es otra de las medidas que se convierte en un instrumento de dominación. Ya finalizando la ocupación, hay alguna serie de leyes, de órdenes militares que se aplican. Recuerden la ley 34, que tiene que ver directamente con la extensión de los ferrocarriles, el dominio por parte de Estados Unidos de los ferrocarriles, que abarca varias esferas, no solo lo que era el ferrocarril. También tenemos la ley 62, el deslinde de las haciendas comuneras, especialmente donde Estados Unidos se va a apropiar de tierras importantes. Por lo tanto, cuando ustedes vayan esquematizando todos estos contenidos, ahora desde el punto de vista económico, es importante entonces tener en cuenta cada uno
de estos elementos. Estados Unidos, desde el punto de vista económico, tiene un objetivo concreto y es el dominio económico de la isla. Por eso hablamos que estas medidas se convierten en instrumentos de dominación. Pero eso es en la esfera económica, importante, pero necesitaban desde el punto de vista político también lograr un dominio del país y sobre todo controlar la vida política de Cuba. Para ello también ellos aprueban una serie de medidas. Veamos en pantalla. Medidas políticas. Cuando estamos hablando de medidas políticas, observen que estamos hablando con un objetivo definido, control. Si las medidas económicas dominaban la economía cubana porque se convierten en instrumentos de dominación, desde el punto de vista político también ustedes tienen entonces que profundizar en estas medidas. Recuerden que para Estados Unidos era muy importante y por eso va a ser una de las primeras situaciones que van a crear a inicios de la ocupación militar. Me estoy refiriendo a los primeros meses del año 1899. Para Estados Unidos era muy importante eliminar todas las instituciones que pudieran representar a los cubanos y que por lo tanto estas instituciones pudieran crearles situaciones concretas a los intereses que tenía Estados Unidos de su dominio completo de la isla, de establecer las bases de la dominación neocolonial. Estoy hablando del Ejército Libertador con su figura principal Máximo Gómez, estoy hablando de la Asamblea que en estos momentos al trasladarse de Camagüey, de Santa Cruz del Sur para La Habana, comenzó a llamarse la Asamblea del Cerro y por lo tanto esta Asamblea del Cerro constituye el gobierno cubano. Hay dos instituciones, por lo tanto, que constituyen fuerzas importantes del pueblo cubano. Hay que eliminar estas instituciones. Y en el libro de texto, en las páginas que hemos orientado, ahí aparece muy bien explicada toda esta realidad, cómo Estados Unidos se vale de una serie de mecanismos para eliminar estas instituciones, sobre todo utilizando la política divide y vencerás. Logra enfrentar a Máximo Gómez como representante del ejército y a la representación del gobierno de la Asamblea del Cerro y al final en ese enfrentamiento entre el mando civil y militar, algo que ya conocemos de etapas anteriores y aprovechado muy bien por los Estados Unidos, entonces esto lleva a que la Asamblea decidiera destituir a Máximo Gómez y posteriormente la Asamblea, al perder todo el apoyo popular, decidiera desintegrarse, disolverse. De esta manera, Estados Unidos, aplicando la política de divide y vencerás, había logrado quitarse del medio a Máximo Gómez, a la Asamblea del Cerro y ya eliminar lo que era licenciar al Ejército Libertador, fue una tarea muy fácil ya para el gobierno de la ocupación. Esa era la primera tarea política que tenía Estados Unidos para lograr la aplicación tanto de esas medidas económicas y esas medidas sociales que hemos hablado. Pero Estados Unidos entonces necesita fuerzas para controlar y esta es una etapa en que ustedes deben anotar bien claro cómo aparece la policía, aparece la Guardia Rural. Una guardia rural que tiene una particularidad, en ella no se permitían los negros, por lo tanto estamos hablando de una profunda discriminación en estas medidas que aplicaban los Estados Unidos. Pero en este análisis que ustedes hagan, creo que la mayor atención se la deben dedicar a una orden militar, la 301. Y en esta etapa que estamos hablando, como estamos mencionando medidas económicas, políticas y sociales, la ley 301 constituye un elemento importantísimo dentro de las posiciones que asumen los Estados Unidos. ¿Por qué hablamos de la ley 301? Porque esta era una ley que convocaba a elecciones para una asamblea constituyente. Esa asamblea, lógicamente, va a tener dos objetivos muy bien definidos. Uno, primero, hay que redactar una nueva constitución. Una constitución que no tuviera que ver nada con las anteriores de la etapa de las guerras, aquellas que conocimos desde la Asamblea de Guaymaro hasta la última asamblea que vimos, la Asamblea de La Haya. Por lo tanto, había que elaborar una constitución cubana. Recuerden entonces que a partir de allí se van a crear las bases, por eso hablamos de una asamblea constituyente. Pero es que esta asamblea va a tener un segundo objetivo y este segundo objetivo es la que va a definir qué tipo de relaciones va a tener Cuba con los Estados Unidos. O sea, le quitan la prioridad que pudiera tener el gobierno cubano de definir o decidir qué tipo de relaciones. Estados Unidos quiere un documento que avale este objetivo. Por eso cuando ustedes profundicen en la ley que tiene que ver directamente o la ley 301 o directamente a la convocatoria a la Asamblea Constituyente, ustedes establezcan
esta situación. Pero hay algo importante y ustedes lo van a encontrar en su libro de texto. Para las votaciones para esta Asamblea Constituyente y posteriormente para las elecciones presidenciales, Estados Unidos también elabora una ley electoral y ustedes la tienen en su libro de texto como una medida política. Ley electoral que tiene muy particularidades y ustedes deben destacar. Recuerden que es una ley que solo dará derecho al voto al hombre mayor de 21 años, que sepa leer y escribir. Si hemos hablado insistentemente que el 70% o más de ellos, la población cubana es analfabeta, entonces ya estamos limitando los que tienen derecho al voto a partir de esta ley electoral y que tuviera valores por más de 250 pesos de aquella época. Por lo tanto, estamos hablando de una ley electoral que tiene objetivos muy bien definidos por parte de los Estados Unidos. Pero bien, vamos a la ley 301, que creo que es el centro de lo que queremos. Cuando ustedes la valoren, creo que en el primer objetivo debe tener en cuenta esta idea que les vamos a dar, ya aparecerá en pantalla. Cuando hablamos entonces de esas medidas que se crearon las bases de la dominación neocolonial y sobre todo cuando hablamos de ellas tener en cuenta algunos elementos importantes. Y vamos a la ley 301, a la Asamblea Constituyente. Recuerden que estoy diciendo que esta Asamblea con sus dos objetivos, el primero de ellos quedó aprobada en 1901 una nueva Constitución, que a partir de aquí van a conocerse con el año donde fue aprobada la misma. Y esta Constitución tiene sus particularidades. Recuerden que ya no estamos en una guerra de liberación como existió durante el colonialismo español. Estamos en una etapa de intervención militar norteamericana. Por lo tanto, la Constitución tiene que estar en función de esos intereses. Y cuando ustedes profundicen en el libro de texto, varios elementos de su articulado aparecen allí reflejados. Yo insisto en esta Constitución y a partir de estas tres ideas que ustedes entonces caractericen el contenido y la significación de la Constitución de 1901. Ahí le estoy enfocando. Es una Constitución liberal, recuerden que es una Constitución de un profundo contenido burgués, liberal en su momento histórico, que creaba como forma de gobierno una república. Ahí está dando muy claro, uno de los primeros artículos lo define, que en Cuba se establece una república. Pero sobre todo cuando uno analiza todo el contenido de ella, ese marcado carácter burgués porque defiende la propiedad privada, encontramos que es una copia al modelo norteamericano. O sea, la Constitución de 1901 cubana es una copia de la norteamericana. Entonces estamos hablando de una Constitución que tiene estas características. Por lo tanto, una Constitución que va a abarcar la estructura de gobierno que se va a establecer, una república al modelo norteamericano con sus tres poderes muy bien definidos y sobre todo las características que ella va a englobar. Pero hay algo entonces, esa ley que estamos mencionando también tiene un segundo objetivo, ya lo habíamos definido, y ese segundo objetivo es establecer, definir las relaciones que va a tener Cuba con los Estados Unidos. Y todo esto es un proceso. Desde los Estados Unidos se impone un documento que se presenta a la Asamblea Constituyente, incluso el gobernador de aquella época lo va a presionar directamente a la Asamblea y con una línea: si no se aprueba este documento, esta enmienda, no habrá república. O sea, está presionando a los miembros de la Asamblea Constituyente a que hay que aprobar este documento y a insertarlo como un apéndice a esa Constitución. Me estoy refiriendo a la enmienda PLA. Esto lleva un gran debate, un gran análisis dentro de los miembros de la Asamblea. Hay voces que están a favor de aplicarla por la premura de que llegara rápido la República de los Cubanos. Otros plantean de que eso es entregar nuevamente el poder entonces a los Estados Unidos, que es cambiar de amo. Y entonces hay una serie de situaciones. Al final, por votación dividida, triunfó el criterio de que quedara aprobada la enmienda PLA como apéndice a la Constitución. Ese día que está ahí en pantalla, 12 de junio de 1901. Por lo tanto, la ley 301 estaba implicando lógicamente toda esta realidad. Estaba hablando de una situación, de una Constitución que quedó definida y a partir de ahí un anexo que se incorporaba donde se definían qué tipo de relaciones. Pero refiriéndonos a la enmienda PLA, creemos que estamos en presencia de un documento que va a definir la vida de Cuba. Porque estamos hablando de un documento con un carácter legal,
porque está insertado en la Constitución, que es la ley suprema del país. Por lo tanto, un documento insertado en él tiene carácter obligatorio su cumplimiento. Por lo tanto, le estaba dando carácter legal a la ocupación militar y a establecer este tipo de relaciones con los Estados Unidos. Ustedes saben que la enmienda PRA es un documento que contempla 8 artículos que tienen una intención muy definida, convertir a Cuba en una neocolonia, pero yo al menos quisiera que en este análisis que ustedes hagan, aunque dominaran los 8 artículos, hay 4 de ellos que tienen una esencia fundamental, que en definitiva es lo que va a definir el dominio norteamericano sobre Cuba. Y sobre esto vamos a trabajar, veamos. Cuando hablamos entonces de la enmienda PRA, yo quisiera hacer referencia a estos 4 artículos. Es muy importante que ustedes hagan sus anotaciones. A veces la premura del tiempo, de tanto contenido en tan breve tiempo, no nos da para detenernos en cada uno de ellos, pero quisiera al menos que quedaran claros estos objetivos. Estoy hablando del artículo número 3, el derecho de intervención. Estados Unidos, a partir de este documento, tiene un derecho único de carácter legal, intervenir en Cuba cuando ellos estimen conveniente o cuando hay una realidad que a ellos no les convenga. Pueden intervenir cuando ellos estimen conveniente. La isla de Pino fuera del territorio cubano, una gran contradicción. El primer artículo de la Constitución dice que Cuba está conformada por la isla de Cuba, la isla de Pino y demás islas y cayos adyacentes. Sin embargo, en el anexo está diciendo que la isla de Pino queda fuera del territorio cubano. Arrendamiento de tierras para estaciones navales. Cuba está perdiendo parte de su territorio nacional, que ahora se van a convertir en estaciones navales norteamericanas. Sobre todo, es parte del territorio que se ha perdido. Y la firma de un tratado permanente, una inteligencia política abismal en este sentido. Recuerden que es un tratado que iba a copiar textualmente toda la enmienda PRA para, en caso de una situación real que quedara derogada la Constitución, no se afectara la enmienda PRA porque estaba contemplada entonces en un tratado. De ahí el nombre de tratado permanente, darle carácter permanente a la enmienda PRA. Por lo tanto, estamos hablando de un documento que cuando ustedes profundizan en todo su contenido se van a dar cuenta rápido de que estamos hablando entonces de un documento que convierte a Cuba en una neocolonia. Pero todos van a aceptar por igual este documento. Veamos entonces la oposición a la enmienda PRA. En primer lugar, en el libro de texto se profundizan en varias voces, sobre todo veteranos de la guerra, que de 30 años de guerra, de lucha por la independencia, ahora ven frustradas todos sus intereses de independencia. Y uno de ellos que yo quiero al menos que ustedes tengan en cuenta es Juan Gualberto Gómez, miembro de esa Asamblea Constituyente, y que en esa ponencia contra la enmienda PRA destaca propiamente las consecuencias que va a traer para Cuba esta enmienda PRA y sobre todo, como él dice en uno de los fragmentos de esa intervención, es como entregar la llave de nuestra casa al vecino. También tenemos que destacar ahí el documento de otro de los delegados de esa Asamblea Constituyente, Salvador Cisneros Betancourt, que da a conocer un documento que lo conocemos así en la historia, voto particular contra la enmienda PRA, donde de una forma satírica critica y condena la enmienda PRA e incluso va a destacar cómo Estados Unidos por esta vía va a dominar totalmente a la isla de Cuba. Y otras voces, sobre todo salidas del pueblo, que rechazan la aplicación y ya la aprobación de la enmienda PRA. Entonces estamos hablando de un momento histórico que tiene estas características y yo insisto en esta oposición a la enmienda PRA porque se convierte en una oposición a nivel de todas las masas. Pero cuando hablamos de la ocupación militar en todo su conjunto, como hemos hablado de medidas económicas, políticas y sociales, y estamos afirmando de que se establecen las bases de la dominación neocolonial norteamericana, no todos van a reaccionar de la misma manera ante la ocupación militar. Ya observamos la posición que asumen veteranos de la guerra y el pueblo en general rechazando la enmienda PRA. Pero bueno, hablando de todo el periodo de la ocupación militar, ¿cuál va a ser la reacción de las diferentes fuerzas? Y yo quisiera que esto también ustedes lo esquematizaran. Veamos así como queda. Distintas actitudes ante la ocupación militar. En estas actitudes es importante definir primero quiénes apoyan la ocupación militar, a quienes les interesa ese dominio norteamericano, a quienes les interesa que Estados Unidos aplique medidas económicas, políticas y sociales de la magnitud que hemos visto. Ahí están. La burguesía azucarera, los grandes comerciantes, los latifundistas, sobre todo algo, aquellos que la ley electoral beneficiaba, son los que tienen derecho al voto y son los que van a apoyar a la ocupación militar porque les interesa. Pero hay una serie de fuerzas que se oponen a toda la ocupación militar,
Ya de los veteranos hemos hablado cuando mencionábamos la enmienda PLA, pero los veteranos hay voces. Enrique Collazo, la figura de Sanguilí, Manuel Sanguilí, que son figuras importantes dentro de los veteranos que también se enfrentan a todo este periodo. Está Máximo Gómez, recuerden el diario de guerra de Máximo Gómez, que establece una serie de posiciones, incluso destaca cómo Estados Unidos estaba aprovechando de la ocupación y nos estaba haciendo daño con la aplicación de todas estas medidas. La clase obrera, que en el libro se destaca la posición de los obreros condenando la realidad existente, sobre todo en esos intentos de crear un partido de la clase obrera, de las huelgas que se realizan, y las masas populares que a través de mítines y otras actividades se enfrentan a estas situaciones de la ocupación militar. Por lo tanto, este esquema nos resume estas actitudes ante la ocupación militar, los que realmente les interesa que exista y todos aquellos que ven lo dañino y las verdaderas intenciones de Estados Unidos con la ocupación militar. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo histórico que tiene estas características, un periodo donde se establecen las bases de la dominación neocolonial. Como cierre de todo este periodo, lógicamente se convocan a elecciones presidenciales, elecciones que van a estar dirigidas, lógicamente, con esta ley electoral que hemos destacado. En estas elecciones, ustedes conocen todo el proceso donde todo el apoyo norteamericano fue a la candidatura de Tomás Estrada Palma, que ese día que estamos mencionando allí, el 20 de mayo de 1902, tomó el poder. Unas elecciones que estuvieron muy manejadas por los intereses norteamericanos. Estrada Palma era el candidato favorito por los antecedentes de toda su estancia durante 30 años de guerra en los Estados Unidos como representante cubano allí en ese país, y lógicamente era el hombre ideal para ocupar estas posiciones. Por lo tanto, las condiciones se crearon para que fuera Tomás Estrada Palma el elegido en esta elección, o sea, el primer presidente de la república que se iba a establecer el 20 de mayo, como nosotros le llamamos la república neocolonial. Entonces, ya para culminar toda esta idea de la ocupación, quisiéramos al menos un estudio independiente que nos perfilara, nos precisara algunas de estas ideas. Les sugiero esta pregunta. Cuando hablamos de contenido, pudiéramos señalar, fundamente con 3 elementos de los acontecimientos ocurridos entre 1899 y 1902, la razón que tenía José Martí sobre el peligro norteamericano. Estamos especificando años, 1899, 1902. Por lo tanto, inmediatamente uno saca la conclusión de que estamos hablando de la primera ocupación. ¿Qué hicieron los Estados Unidos en ese periodo que están reafirmando lo que Martí ya había dicho en toda su época, la amenaza norteamericana? Les damos entonces unos segunditos para que terminen de copiar esta idea. Ya en la próxima clase nos vamos a adentrar en 1902. Estamos hablando entonces de la República Neocolonial. Un contenido muy amplio, muy rico de hechos, tanto desde el punto de vista político, económico, como de luchas de las masas populares y de todas las fuerzas que se desarrollan en este periodo. Por la importancia, entonces la República Neocolonial la vamos a dividir en varias etapas. Sin más, entonces en la próxima clase nos vamos a adentrar desde 1902 hasta 1935, donde entonces vamos a destacar estas características. Nos vemos entonces en ese encuentro.